Los saludamos con mucho gusto, bienvenidos a Proyecto Puente. Estoy con el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, SEDATU, el titular de la Secretaría a nivel nacional, está de visita en Sonora. Dice que más de 20 veces que está en Sonora, o más incluso, por la prioridad que le ha dado el presidente al tema de los yaquis, entre otras cosas, las clínicas también, por ejemplo, de béisbol, lo que se está haciendo en Cananea. A ver, y lo contactamos para que nos diga un poco de esas giras que han dejado al Estado, sobre todo, ¿no? Y qué más pueden dejar. ¿Cómo estás, Román Meyer? Un joven secretario, 39 años, ¿tiene secretario? Sí, exactamente, 39 años, ya no tan joven, ya está en el rango. Bueno, pues sí, ¿no? Ya de los 30 para arriba, ¿no? 30 para arriba, exactamente. Pero es que ¿cómo fue dándose ya un cambio de imagen? Pues siempre uno veía los secretarios eran de 50 para arriba, ¿no? O sea, sí. A lo mejor en otros sexenios. Y por ejemplo, tú rompiste con el esquema. No te dicen nada porque tú andas así con gorra y todo, y de manera informal. Pues sí, tiendo a ser más informal. No traigo gorra en eventos con el presidente, pero trato de no tener una vestimenta tan formal, sino más en el carácter informal. Y mucho de nuestro trabajo tiene que ver en campo. Entonces, la mayor parte del tiempo, creo que soy un 80% supervisor de obra y un 20% secretario de Estado. No exagero, más o menos en esa proporción. Como debe ser, ¿no? Todoterreno, entonces. Pues sí, la oficina está en la calle. Porque al final de cuentas, tú eres el responsable. Y es muy difícil realmente que todos los indicadores, información que te pasan a oficinas centrales se cumplan, porque en el fondo la gente los sistemas tienden a decir que todo va muy bien, que todo va de maravilla, pero no hay nada como ir a campo, ¿no? Es la misma estrategia que utiliza el presidente, ¿no? En el caso del Tren Maya, el aeropuerto, son las visitas constantes, hacer las supervisiones de infraestructura, de obra pública. Dijiste el presidente, yo voy a romper con el molde, yo voy a andar así como un ciudadano más. ¿O no? Nada, se dio solo. No, esos temas no se tocan. Con que tú le entregues lo que te solicita en tiempo y forma, resultados. Usted vístase como Dios le da a entender, pero deme los resultados que le estoy solicitando. Eso así debería de ser, ¿eh? Porque ves a muchos con la corbata y... Está difícil hacer supervisión de obra en corbata en la península Maya o acá en Sonora en el mes de junio, ¿no? A ver, son muchas visitas a Sonora, más de 20, ¿cuántas sí? ¿20, 22? Pues aquí me acaban de comentar que llevamos 22, yo a veces siento que llevo como 30, pero pongamos 22. Al final de cuentas, entramos desde el 2019 con el tema de los yaquis principalmente. Fue nuestra primera actividad aquí en el Estado, en el plan de justicia hacia los pueblos yaquis, ¿no? Tenemos dos temas principales la Secretaría en ese plan de justicia a los pueblos yaquis, que creo que es el plan de justicia o de resarcimiento hacia los pueblos indígenas, particularmente la tribu yaqui o los pueblos yaquis, en dos aspectos por parte de la Secretaría. Uno, infraestructura básica, agua, drenaje, vivienda, equipamientos públicos, y el otro, el resarcimiento en relación al tema de las tierras. Hemos entregado aproximadamente más de 30,000 hectáreas en lo que corresponde una área que se les debía originalmente a los pueblos yaquis en el decreto de Cárdenas, un decreto que expide Cárdenas a finales de los años 30, a principios de los años 40, hay un diferencial entre lo que el decreto de entrega de tierras con la ejecución en sí. Quedó una merma, un diferencial de 30,000 hectáreas que el presidente se atribuyó esa responsabilidad de resarcirla. Entonces son esos dos aspectos principalmente. ¿Cuánto se ha invertido en los yaquis en todo este sexenio? Hemos invertido aproximadamente más de 1,000 millones de pesos, van a estar como 1,200 millones de pesos, son 1,700 acciones de vivienda, son más de 100 obras de agua, drenaje, espacios públicos, clínicas de salud, clínicas deportivas, escuelas dentro de las comunidades yaquis, además de haber tocado lo que sería Obregón, Hermosillo, Agua Prieta, Naco, son los municipios. Hemos estado en otros municipios también. Vamos a entrar el próximo año a Cananea, ¿no? Exactamente, a Cananea, exactamente, sí. Pero eso con otra inversión. Es decir, exactamente. Hablando de los yaquis, más de 1,000 millones de pesos. ¿Está supervisado con todo el dinero si se haya invertido, por ejemplo, y que ellos lo estén aprovechando? Porque son obras muy importantes. Digo, ¿hace cuánto no se invertía así a los yaquis? Que por eso nosotros nunca criticábamos. Nunca se ha invertido hacia los yaquis, pues no hay una comparativa, no, nunca se ha invertido a los yaquis.
Y creo que sí es importante tomar en consideración que el caso Yaqui es muy emblemático para el propio presidente porque la historia que contempla o la historia que es el tema Yaqui, ¿no? O sea, ha sido un pueblo que desde principios del, digamos, del siglo XIX, principios del XX, el maltrato que han tenido, la expulsión de la población hacia la península maya en un estado de esclavitud, ¿no? Los primeros bombardeos que se tenían en México se llevaron contra los pueblos yaquis. O sea, ha sido un proceso histórico y es un ejemplo del Estado mexicano de decir cómo podríamos hacer un proceso de resarcimiento histórico al maltrato de un Estado a otro Estado. Porque son dos estados, hay que verlo de esa forma, son dos estados, el Estado mexicano con el Estado de los pueblos yaquis. ¿Quién lo supervisa, secretario? Le decía, es decir, que todo eso ellos sí lo estén aprovechando. O sea, está el Estado asegurando, tomando en cuenta una cultura que hay, yo estoy de acuerdo con todo lo que plantea, sin duda. Ahora sí que les hizo justicia la revolución. Pero por otra parte también, ¿te acuerdas? Estaban cobrando ellos en la carretera y que duraron más de un año. Bueno, que era gente de afuera y de adentro, se quitaron. Y a veces también hay una percepción y hay un sector, no todos los yaquis, que pues prácticamente no, se dice aquí en Sonora, irán a aprovechar todo lo que les han dado. ¿Quién está supervisando que en realidad ellos aprovechen, trabajen las tierras y cuiden todo eso que les han invertido? Supervisar que aprovechen creo que no es estrictamente la función del Estado mexicano, ¿no? Es como si alguien o un municipio hace una escuela, entonces va a ir a supervisar que toda la infraestructura de la escuela, que las carreras, que las becas, que, o sea, digamos, ese digamos, análisis fino, pues ya recae más en el individuo, en la persona, ¿no? Nosotros proveemos de esa infraestructura. Hay algo muy importante señalar es que mucha parte de esta infraestructura de agua y drenaje está en espera de la conexión que va a conformar con agua del ramal que viene de la presa que se está ahorita realizando. Entonces, mucho tema de agua viene como un elemento de conexión a una infraestructura que está la propia Conagua realizando en estos momentos, ¿no? Los equipamientos sí se están utilizando, el tema educativo vamos en coordinación con el gobierno del estado, el tema deportivo también con el gobierno del estado. Claro, falta, digamos, un tema de apropiación de esos equipamientos, espacios por la propia comunidad yaqui. Lo estamos trabajando, no por hacer un equipamiento de forma inmediata es operado y adecuadamente, no solamente si es yaqui, si es Ecatepec, si es Tijuana. O sea, digamos, la apropiación y el cuidado de las infraestructuras públicas es un tema de educación. Claro, las tierras, por ejemplo, y también la repartición de tierras, eso ya lo hace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No, el INPI nos está ayudando en el tema de la coordinación. Ahora, lo que nosotros por atribuciones de ley tenemos es lo que corresponde las tierras, ¿no? Entonces nosotros hicimos un trabajo con el Registro Agrario Nacional, con el RAN, con la Procuraduría Agraria, fuimos haciendo un recorrido, vimos los límites históricos que tenía esa poligonal de los 1940s y se determinó que efectivamente se le deben aproximadamente 30,000 hectáreas a los yaquis. No, por eso, a lo que voy es, también el INPI, ¿a quién le corresponde decir esta tierra va para cuántos yaquis, va a trabajar así o no? Es decir, porque son tierras fértiles, ¿no? Son tierras no para... son fértiles todas, ¿no? No son fértiles todas las tierras. Son muchas tierras de acostadero, no son tierras, digamos, productivas. Aquí lo que se buscó era poder saldar la cuenta del decreto original del general Cárdenas con la ejecutoria de 1990. Había una diferencia de 30,000 hectáreas y era uno de los temas centrales que tenían los pueblos yaquis contra el Estado mexicano. Es decir, ustedes nos deben 30,000. ¿Para qué sirven esas tierras entonces? ¿Para qué las pueden utilizar los yaquis? Pues digo, ya es una cuestión, digamos, ¿para qué quiere el Estado mexicano más tierras o menos tierras a principios del siglo XVIII con sus fronteras con Estados Unidos o con sus fronteras con Sudamérica o, digamos, Centroamérica? Es un tema de un Estado. Hay que ver a los pueblos yaquis con una visión de que son un propio Estado o deberían de verse como un propio Estado dentro del Estado mexicano. No, totalmente. Me refiero... Es un tema territorial. Es un tema territorial, pero ¿hay algún valor? ¿O es un valor? Es el valor que le entregan ellos a su propio territorio.
Ellos, de alguna forma, ¿no? La visión que tienen es de que, pues, al final de cuentas, son sus tierras, Sí. históricamente. Sí, pero recuerdo, nos dijo Adelfo Regino que pagaron más o menos como 500 millones de pesos, ¿no? No, para recuperar. Menos. 400, 300. Eran como 300 millones de pesos. Pues es más o menos, a eso me refiero, tiene un valor. ¿Para qué servirían para ellos? Es decir, bueno, se les entrega para un tema comercial, pueden rentarlas, pueden producirlas, o sea, ya no depende de nosotros. Vuelvo a reiterar, había una diferencial entre lo que la ejecución de un decreto presidencial del general Cárdenas y entonces uno se los entrega. Y ya está, el Estado mexicano resarció, ya está en disposición de ustedes. Ahora, esos terrenos son en la parte norte del territorio yaqui, la parte productiva es aquí en Obregón. Esa es, digamos, la parte más productiva porque ahí está digamos, los canales de riego, ahí es donde la infraestructura de Conagua se está adentrando y la operación del nuevo canal de riego va a ser por parte de las propias comunidades yaquis. Es un tema muy importante porque son las tierras más productivas. Y por si no tienen tanto valor, ¿por qué fueron tan caras? Más de 300 millones de pesos. No son tan caras. Si yo, digamos, 30,000 hectáreas, ¿cuántos metros al metro cuadrado está menos de peso? ¿Menos de pesos? Sí, o sea, si yo paso 300 millones por 30,000, hago la ecuación, son como 60 centavos en pagadas a particulares, ¿no? Me imagino. ¿Que las tenían particulares? Sí, los tenían posesionarios y particulares, se les compraron a ellos. Ellos ya los yaquis les darían seguimiento. Entonces, interesante. Vamos a ver el desarrollo entonces, ¿no? Sí. Como dice, son responsables ellos del uso que le den a la infraestructura histórica, a la inversión histórica, a todo lo que está haciendo el gobierno federal. Ya no hay pretextos de que entonces son una etnia rezagada, ¿no? Bueno, pero ahorita está siendo una etnia que está siendo apoyada, ¿no? Ha sido apoyada. El rezago no en un sexenio se elimina. O sea, el rezago en materia educativa, social... Es histórico, ¿no? Es histórico. Sin duda. No vamos a pensar que en una cuestión de 6 años por un conjunto de obras y de entrega de tierras... Sí, ya se acaban los problemas. Se acabaron los problemas para la comunidad yaqui. No, es un tema que va a tomar mucho tiempo. ¿Cómo le haríamos para que esto realmente llegue a buen puerto? Como dices, ya el gobierno que venga, el gobierno del Estado, harían un llamado a la comunidad. Adelfo Regino nos decía, pues ellos son responsables como igual que tú, ¿no? Entonces nomás para que si haya en cuenta que el Estado mexicano ya cumplió con los yaquis. Entonces ya no hay pretexto para que vuelvan a poner ninguna cuerda, ninguna cobro en carretera, pues ahorita está siendo apoyada la etnia. Sí, ha sido apoyado la etnia. Ojalá valoren la infraestructura, el equipamiento que se ha entregado y que haya un buen vínculo y relación con las autoridades estatales y locales porque no ha sido el caso. O sea, es muy notorio. Yo pues no soy sonorense, pero cuando llego a Sonora se nota una fricción social entre las comunidades yaquis y el resto del pueblo de Sonora. ¿Todavía? Claro. ¿Tú no lo notas? Sí, no, pues por eso ellos salen, por eso hago énfasis porque reitero, para mí es importante, es como un acto de justicia y revolución, lo que se ha hecho y yo creo toda la historia que comentas es cierto, es decir, fueron una etnia perseguida, desplazada, rezagada, es decir, nunca hubo el talento de la autoridad para poder negociar o integrarlos, sin duda, por eso digo yo, ya que están siendo apoyados. El único caso, hay casos, están los México, totalmente, no, pero estamos hablando de Sonora, obvio, sin duda, pero por eso, a ver, qué bueno que dices, es el Estado también de Sonora, la autoridad que hay que hacer ese operación cicatriz. Y la sociedad, porque al final de cuentas creo que es la sociedad de Sonora que tendría que encontrar un mejor vínculo, relación, entendimiento con las propias comunidades que pues, comparten el territorio, ¿no? Y de ellos también con es mutuo, ¿no? Las obras, las clínicas, ¿cómo van las clínicas deportivas? ¿Han funcionado? ¿Ya tienen cuánto funcionando? Ya llevan aproximadamente más de 5 o 6 meses. Es la Secretaría de Educación Pública, es la SEP quien está ahí operándolas. Nosotros las entregamos. Tengo entendido que ahorita en tanto la clínica de Obregón como la de Hermosillo tienen entre 100 y 120 estudiantes de primer ingreso, son carreras técnicas que acaba de sacar la Secretaría de Educación Pública, entonces les da una conformación académica básica y el 70% del tiempo pues es tema deportivo. 70%, ¿cuánto fue la inversión ahí en las clínicas? En los 2 estadios, en la recuperación de ambos estadios fueron aproximadamente cada estadio entre 150 y 170 millones de pesos.
Inversión federal. Sí, inversión federal. Fue un rescate que se invirtieron ¿en qué año, secretario? Más o menos. ¿En Se este invirtieron- sexenio o en el pasado? No, fuimos nosotros los que hicimos el rescate, entonces esto fue el año pasado. El año pasado. Ujú. También no tuvo que ver nada ya el gobierno que se fue. Es en este gobierno, ¿no? Es en este gobierno, Porque la exactamente. intención del otro gobierno era venderlos. Pues era más bien utilizar esos predios, sobre todo aquí el de Hermosillo, que está muy bien ubicado, quitar los estadios y pues desarrollarlo para centros comerciales, etcétera. Totalmente. Y aquí la posición del gobierno federal fue, bueno, son estadios emblemáticos, una infraestructura clave, muy bien ubicada en el centro. Sería una tragedia perder esa infraestructura. La información que tienes que han sido bien aprovechadas entonces, Sí. las clínicas. Sí, están ahí operando plenamente. ¿Cuántas personas? 150 aproximadamente por clínica. Jóvenes, ¿no? Son jóvenes entre 16 y 17 años en adelante que acaban de entrar. Entonces, la primera generación. ¿Cuántos años dura? ¿3 años? Son 3 años a 4 años la carrera. Bien, ¿qué más viene para Sonora? Para Cananea, me decías. Cananea vamos a estar el próximo año, vamos a seguir trabajando este año y el que sigue, bueno, lo que queda de este año para lo que corresponde Pueblos Yaquis. Seguimos invirtiendo en temas de infraestructura básica, sobre todo redes de agua y drenaje, que es lo más carente o de las cosas más carentes dentro de los pueblos yaquis. Son 8 pueblos originarios, están, digamos, bastante claros, pero también hay una cuestión muy de poblados muy dispersos yaquis en el territorio, que son poblados de 100, 120 personas aproximadamente, y a esos poblados es los que también le estamos llevando agua y drenaje y vivienda. Pero en Cananea, ¿qué vendría? En Cananea tendríamos el centro histórico, tenemos la avenida Juárez, que es la principal avenida dentro de Cananea, y tenemos la rehabilitación de un centro cultural en uno de los extremos de avenida Juárez. Entonces hacemos una conexión entre la plaza central, el centro histórico de Cananea, la calle Juárez y lo que corresponde un centro educativo hasta el final, casi entrando a lo que corresponde ya a lo que se llama a la mina, una de las entradas a las minas. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Una escuela o qué va a ser? No, es un centro educativo. Es un centro cultural, digamos, hay muy pocos centros culturales en Cananea, entonces ese lo vamos a rehabilitar, está en muy mal estado. Entonces, digamos, todas las 3 obras están conectadas físicamente. A ver, pues está interesante porque sería una especie de museo, algo así, ¿o? Es un centro cultural que se hizo en los años 70s, 80s por parte de la minera, pero ya está en un estado muy deplorable. Es que está el círculo social, está el área de hospitales, el Hospital del Ronquillo, que se llama, la entrada de la mina y tesorería. Es decir, sí, es un edificio que es como forma triangular. El cívico, sí. Sí, ese es el que vamos a rehabilitar. Van a rehabilitar la Casa de la Cultura. Exactamente. La Casa de la Cultura. Avenida Juárez y el centro. Es una rehabilitación total. Exactamente. Entre esos 3 proyectos son aproximadamente 200 millones de pesos. 200 millones, que es parte de lo que el gobernador propuso también, ¿no? En la campaña, creo, el rescate del centro. Supongo, no tengo esa información, pero bueno, es un proyecto que trabajamos desde el año pasado. Estamos ya en enero, febrero lo vamos a estar ya arrancando físicamente las obras. ¿Y en Nogales? ¿Qué han traído en Nogales? En Nogales nosotros entramos en Nogales en el 2019. Ahí hicimos una inversión bastante importante en Nogales, prácticamente fueron 300 millones de pesos. Fueron más de 400 acciones de vivienda. Hicimos el represo, hicimos 2 unidades deportivas, hicimos un centro de atención a la mujer. Fueron aproximadamente 7 obras que entregamos a finales del 2019. Bien, bueno, yo pudiera seguir platicando contigo, pero me dicen que te tienes que ir rápidamente. La SEDATU, no sé si tengas ya el caso, ya hablaste mucho en el primer año, pero en Sonora volvió a revivir el tema de la estafa maestra. ¿La SEDATU está investigando o ya pasó el caso a otra dependencia? Los casos los tienen en otra dependencia. Nosotros hemos entregado toda la información en el 2019 y ya es la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la Nación, que son las instancias correspondientes, ¿no? Que tienen cuerpos técnicos que se dedican a hacer investigaciones, que tienen las atribuciones de ley para poder ejecutar, digamos, lo que las investigaciones resulten, ¿no? ¿Cuánto fue el daño a la SEDATU? Pues no digo que... daño patrimonial. Pues son lo mismo que tiene la investigación, son los 3,000 millones de pesos, que creo que es lo que es el dato que se tiene en la investigación.
Del caso Sonora también Sedatu estaba involucrada, ¿no? Con el caso Telemax había proveedores ahí. Sí, era parte, digamos, de lo que corresponde a la estafa maestra. Entonces nosotros hemos entregado toda la información. Espero que actúen las autoridades correspondientes al respecto. O la estafa. Secretario, le agradezco mucho. No, Hay que seguir en contacto porque hay muchos temas más. Muchísimas gracias. Igualmente, el secretario Gracias. Román Meyer, titular de la Sedatu, aquí en Visita en Sonora.